bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. Mi nombre es Guillermo Ruiz y hoy tengo conmigo a mi compañera Eli Fuentes. Eli, ¿qué tal? Hola Guille, ¿qué tal todo por allá? Feliz de estar aquí contigo como siempre, con mi compi. Eso, y hoy creo que nos traes a un invitado especial. Sí, les traigo a Fernando Castillo. Él es Head of Professional Service en Cloud GESIF, pero hoy tenemos a su corazón de Solution Architect acá con nosotros. ¿Qué tal, Fer? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Guille. Gracias, Eli. Interesante intro. Hoy vengo con el gorro de arquitecto de soluciones a conversar un poquito con ustedes. ¿Por qué no nos cuentas de dónde vienes y a dónde vas? Que la gente sepa quién es Fernando Castillo. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? Unos media hora, 40 minutos. Vamos a resumirlo como un apasionado de la tecnología. Tengo 40 años, hace más o menos 23 años que estoy metido en el mundo de la tecnología de forma profesional, si se quiere, de cierta forma. Tengo un background ingenieril, pero conforme fui avanzando en distintas compañías, me mudé a la parte telco, ¿no? Creo que casi todo el equipo pasó por ahí, en este caso. Y desde hace más o menos 6, 7 años estoy trabajando en Cloud GESIF como líder del área de servicios profesionales. En este caso, transcurrí, digamos, dentro de mi carrera con muchos sombreros. El sombrero que más cómodo me quedó durante mucho tiempo fue el de arquitecto de soluciones. Y respecto a hacia dónde voy, creo que mi carrera los últimos 3, 4 años se vio fuertemente impactada por el avance de la inteligencia artificial. Vengo de hace 5 años atrás trabajando en tecnologías que eran como emergentes, en el caso de blockchain en este caso, y hacia dónde voy creo que, si lo resumo en una palabra, es a evangelizar o a traer quizás un poco de ese mensaje de la importancia que es abordar las nuevas tecnologías, en este caso inteligencia artificial. Y de hecho, mi rol particular hoy está empezando a tomar cierto color relacionado a lo que es la IA generativa en Cloud GESIF y particularmente con AWS también. ¿Y a qué vamos a aplicar hoy la IA generativa en este episodio? ¿A un sector específico o...? En este episodio vamos a conversar sobre el impacto de la inteligencia artificial en lo que es CX, lo que es experiencia de clientes y cómo está atravesándolo, si se quiere, en un mundo en el cual la atención a clientes empieza a separarse un poco de lo que era el servicio a clientes. Antes teníamos el customer service, en definitiva, que teníamos o un teléfono o un email como para contactarnos con nuestro proveedor de servicios, y hoy pasamos a un concepto que es experiencia de cliente, que empieza a trabajar un par de conceptos interesantes en materia de lo que es la personalización, conocer un poco más de quién es nuestro cliente y cómo podemos utilizar esta tecnología en beneficio de todos, tanto de los proveedores de servicios también como de los clientes. Interesante. Y mira, o sea, ¿cómo nos podrías, no sé, este tipo de personalización, cómo definirías la personalización al cliente en el contexto de utilizar la inteligencia artificial, que bueno, porque ya no es tanto inteligencia artificial, ya es más generative AI? ¿Cómo lo están haciendo ahora con eso? Mira, es súper interesante la pregunta, porque cuando me remonto un poco hace 10, 15 años atrás, cuando uno llamaba quizás a un call center, no contact center, sino llamaba a un call center y le preguntaban el nombre y no sabía quizás quién era, y nos preguntaban datos que para nosotros deberían saberlos, cosa que hoy quizás no pasa, ¿no? En cómo empieza a transformar hoy esta IA generativa en contextualizar las interacciones y personalizar los contenidos que nos pueden llegar a dar, en algunos casos, asistentes virtuales o chatbots, sí, basados en este tipo de inteligencia artificial, y también complementar la interacción humana con un grado de personalización y contexto que nos permite llevar a cabo todo este tipo de tecnología. Y hago un paréntesis, que este momento específicamente del tiempo, el 2024, se hace muchísimo más fácil y accesible contar con este tipo de tecnología, ¿no? Gracias a plataformas como, por ejemplo, AWS, que nos disponibiliza todo esto en la última milla, digamos, de acceso al servicio. Siendo un poquito más técnicos, antes teníamos que nosotros implementar nuestros propios modelos, adquirir los datos, adquirir el almacenamiento, pagar por el cómputo, entrenarlo, reentrenarlo y hacer un proceso de fine-tuning. Hoy, dentro de toda esa línea de tiempo, solamente nos estamos quedando con el fine-tuning, con lo cual optimizamos no solo recursos como compañía cuando construimos soluciones, sino
en agilidad de despliegue, en lo que se conoce como quizás time to market, de una solución que antes nos llevaría 3, 4 meses en todo ese proceso, hoy en menos de una semana o en 2 semanas podemos tener eso funcionando para utilizar esta característica que te comentaba hace un ratito. ¿Cómo puedo conocer qué es lo que hizo mi cliente durante los últimos 60 días? No solo por el canal telefónico, sino si me envió un mail, porque también todo eso responde en una lógica de Data Lake que vamos a hablar en un ratito. Pero resumiéndote, podría ser que con una interacción yo puedo conocer todo lo que hizo el cliente y puedo además hasta asumir qué es lo que quiere hacer en función de patrones de comportamiento que los podemos obtener en tiempo real o near real time. Eso me lo enseñó un profesor una vez, que no me anime a decir tiempo real hasta que no lo pueda asegurar. Así que vamos a decirle near real time. O sea que se acabó el señorita, es la cuarta vez que llamo, que estoy intentando hablar, se ha cortado 3 veces la comunicación y tienes que volver a contarles tu película porque no hay datos por ahí de los que puedan tirar, ¿no? Exactamente. Y ese caso específico, en caso de que las tramas empiecen a fallar o hay un error de comunicación o se nos cae nuestra zip trunk, lo que sea, esta tecnología lo que nos ayuda es a llamar automáticamente al cliente y que haya un mensaje automático: disculpe, un error de la comunicación, sigamos conversando, y retomamos el hilo de la conversación y lo puede retomar cualquier agente. Incluso, ahí respondiendo un poco a la pregunta de Eli, lo puede tomar un agente que no hable el idioma del cliente con el que estamos hablando. Eso es sumamente importante, porque moviéndome la parte técnica un poco más a lo que es la parte quizás comercial o de negocio, uno puede ser global en cuestión de minutos. La misma lógica que aplica AWS para sus servicios, hoy la hace disponible para los desarrolladores de aplicaciones como nosotros, que podemos contar con una solución de contact center de una persona que necesita responder en portugués, pero no habla portugués, pero puede recibir llamadas en una cola de atención de gente que habla en portugués. Y eso lo podemos hacer gracias a que podemos implementar estos servicios de IA generativa, en este caso la funcionalidad de traducción simultánea, que nos permite brindar soluciones que escalan mucho más rápido, ¿sí? Y que además de eso nos permiten tener un montón de características únicas en modelos de atención que antes eran divididos por idioma o por región. Eso lo hace muy, muy interesante de cara a cómo escalamos nuestro producto. Desarrollamos una aplicación y estaba más el concepto de proyecto que de producto, ¿no? Porque el proyecto tiene un inicio y un fin, desarrollamos una herramienta de contact center, pero el producto evoluciona. A lo largo del tiempo tiene cada vez más capacidades. Y asociarnos o estar cerquita de una nube como AWS nos permite tomar esas capacidades y extender nuestras funcionalidades. Y para llegar a esas funcionalidades, porque vamos a hablar de IA generativa, etcétera, pero claro, para entrenar un modelo necesitas datos de calidad. ¿Qué tipo de datos serían los más relevantes para crear esas experiencias personalizadas de las que vamos a hablar? Yo quiero sumarle algo a esa pregunta. Nos hablaste de los modelos, de que ustedes hacen fine tuning, pero los modelos no tienen los datos de tus clientes. ¿Cómo agregas la pregunta cómo agregas esos datos que te está preguntando Guillermo a los modelos que tú estás utilizando? O sea, ¿cómo los complementas con la información personalizada de tus clientes? Bien, eso es una pregunta más que interesante y es un poquito larga de responder, pero lleva 2 conceptos importantes. Tenemos tiempo, ¿eh? Primero, que esto está bueno. Primero, que para los que nos están viendo, no crean que cuando uno implementa un modelo fundacional, un LLM, ya viene con la información que uno necesita, sino que están entrenados para tareas genéricas, en definitiva, ¿sí? No conocen nuestro negocio y requieren de un proceso de entendimiento, porque no es lo mismo un contact center de alguien que repara autos que un contact center que nos vende comida, por ejemplo, o que nos provee un servicio. Entonces, muchas capacidades que podemos utilizar de estos modelos van a requerir cierto proceso de personalización, y ahí es donde entran los datos. Los datos por 2 cuestiones. Un tema que es importante, que es cómo mantenemos la seguridad y cómo mantenemos la integridad de esos datos a lo largo de todo el proceso. Que nosotros, respondiendo un poco a la pregunta de Guillermo en un principio, es ¿qué información es relevante? Y para nosotros es relevante cualquier interacción que el cliente haya generado con nuestro producto, nuestro servicio, en cualquier dimensión. Cuando me refiero a dimensión, me refiero a canal. Digo,
Por redes sociales, una persona se puede llamar Hellraiser99, pero en realidad se llama Juan Pablo Jiménez en su LinkedIn. Y son la misma persona. Pero si nosotros hoy le enviamos información de dos perfiles de usuarios totalmente distintos, nuestra aplicación no estaría pudiendo resolver mucho. Lo que se hace en ese momento es una etapa anterior a disponibilizar nuestro modelo, que es cómo enriquecemos el contexto de cada interacción. Ese enriquecimiento nosotros, yendo un poquito más técnico, cómo lo trabajamos, es una secuencia. Imagínense un flujo de step functions en las cuales vamos adquiriendo, ¿sí?, secuencialmente información contextual e información en tiempo real, porque hay dos momentos de esa información. Lo que se conoce como fact tables, lo que ya pasó en algún momento, o sea, el consumo de un servicio de suscripción de cable, por decir algo, versus lo que está consumiendo ahora el cliente, si está comprando. Entonces, hay dos momentos en los cuales obtenemos todo lo que ocurrió, lo complementamos en el siguiente paso con lo que está ocurriendo ahora, y antes de responderle al cliente, nos fijamos si nos consultó esa consulta o ese tópico por otro canal. Con lo cual, hay tres entidades muy, muy grandes, que es la historia del cliente, lo que nos está pidiendo, y si por algún otro canal, en alguna de otras de sus distintas redes sociales, porque los handles pueden ser distintos, en Twitter puede ser una cosa, o en X ahora puede ser una cosa, en Instagram puede ser otra, pero para nosotros es un cliente. Entonces, ¿cómo se enriquece eso? Unificando todos estos datos en un data lake, considerando a nuestro cliente de forma unívoca y nosotros enriqueciendo ese único registro con todas las redes sociales, todas las interacciones, todos los mails. Incluso lo que nos está pasando muchas veces es que hablan el sobrino, porque la tía es muy, muy viejita, no tiene acceso a internet, no conoce, no sabe, y él nos habla en nombre de otra persona. Eso es algo que es un desafío que estamos atravesando en cómo validar que efectivamente la persona que interactúa con nosotros es la persona que dice ser, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta es, los enriquecemos con datos en tiempo real a través de un data lake, y todo esto está interconectado. Siempre antes de responder hacemos ese chequeo y nunca pasamos la respuesta del LLM directamente. Eso es algo que también aprendimos a hacer. Siempre hay un paso intermedio. Nunca enviamos la respuesta del LLM directamente. Y a lo importante le ponemos guardrails a la respuesta para que si no nos resulta lo suficientemente convincente para el cliente, tenemos unas respuestas de fallback que también dentro de todo el proceso de tuning las tenemos establecidas para poder tener control de lo que se devuelve también como respuesta de una consulta. Un poco larga la respuesta. No, o sea, súper bien. Y, ¿sabes? No lo había pensado. Claro, no podemos entregar directamente la respuesta del LLM, porque si no pasa, como hace un par de años, en los primeros usos de esta inteligencia artificial nueva, que los modelos empezaban a regalar cosas o a entregar servicios que no correspondían a su entrenamiento o a la industria. Entonces eso es algo del aprendizaje que hemos llevado a medida que vamos empleando estas nuevas tecnologías, o sea, ponerle reglas, pero se las pones cuando recibes la respuesta, le pones las reglas. ¿Y cuál es la diferencia en ponerle las reglas previamente? O sea, decirle, oye, tú me vas a entregar la respuesta, no te pases de esto. ¿Por qué no antes y por qué después? O sea, ¿por qué llegaron a esa conclusión? Porque lo que tratamos de hacer es ir de lo general a lo particular en un proceso de respuesta. Digamos, en algunos momentos, obviamente hay guardrails de seguridad que los ponemos justamente cuando hay alguien que quizás conoce mucho cómo funciona algún modelo y entiende que cuanto más se pregunta y algunas formas y expresiones de preguntar a los modelos, a veces ocurre esto que tú dices, Eli, te entrega información que no era el objetivo. Entonces ponemos ciertos controles antes, ciertos controles después, pero siempre, siempre antes de que se entregue una respuesta, pasa por un control interno, que también depende de un modelo. O sea, no dejamos todo en una sola respuesta, sino que tenemos como una cadena, ¿sí?, como un proceso de validación, porque la IA generativa es muy linda, está muy bueno, pero cuando uno expone su compañía a un cliente con un canal de atención, tiene que tener la certeza de que no va a estar entregando información, primero, errónea, y segundo, información que pueda ser perjudicial para la empresa. Entonces, lo que se hace es tener dos tipos de controles.
uno más de controlar lo que tiene el modelo y lo que podría llegar a entregar, y otro si la respuesta es acorde a lo que nos consulten. Esto lo hicimos así por prueba y error. Eso también es un mensaje que está bueno comentar, ¿no? En el podcast. Es muchas veces lo que parece simple en pruebas de concepto o en implementaciones pequeñas, cuando nos vamos a gran escala, se vuelve un poquito más complejo, ¿no? Hablando un poquito más de escala. Cuando hablamos de, no sé, nosotros quizás desplegamos mucho chatbots para probar, pero cuando uno tiene que integrarlo con algún servicio, y voy a decir un ejemplo, como si lo integramos con Twilio, no nos está pagando Twilio por esto, es importante, pero si lo integramos con un modelo con un software, perdón, que nos permita, un servicio que nos permita manejar mensajes programáticos, que es mensaje de ida y de vuelta, tenemos que calcular que eso tiene un costo, en definitiva. Y si yo le voy a preguntar todo el tiempo interpretaciones de Shakespeare al modelo, voy a tener que pagar por eso. Eso es un mensaje importante también que lo tengamos en cuenta. ¿Tienes validaciones humanas en ese segundo proceso de que alguien valide y el Sí, modelo empiece a aprender de esas validaciones? exactamente. Lo dividimos como en dos partes. Una, la información que corresponde a datos que están hoy expuestos, por ejemplo, en una landing page, que no hay margen de error porque se toma el origen de ese dato, lo seteamos en una landing page. Entonces lo que hace es un crawler que va y trae esa información. Eso no tiene interacción humana. Lo que tiene interacción humana es cuando hay información de consumos, información sobre datos personales del cliente, o tenemos que validar acciones que están por fuera de la lógica de tareas repetitivas, sí tenemos interacción humana, que lo que nos permite es asegurar la calidad de servicio. ¿Qué es lo que hace? No queda ahí. El modelo aprende las decisiones y esto genera una matriz de decisión, en realidad es un vector, que lo que hace es, a medida de que va recibiendo respuestas, genera un intervalo de confianza, entonces cada vez empieza a ser más y más y más efectivo en su respuesta, pero necesariamente el feedback humano hoy por hoy tiene que existir, al menos en este tipo de servicios, quizás en otros no tanto. Oye, pero quiero no sé, para que aclaremos algo. Los LLM no aprenden de las interacciones de los clientes, porque el LLM, el modelo fundacional, ya fue entrenado y nosotros lo estamos invocando a través de una app. Ya cuando él interactúa con nosotros, nos está aprendiendo de la interacción. Cuando tú dices que él aprende o se le da feedback, es ¿dónde deja ese feedback, dónde deja ese nuevo conocimiento que el LLM obtiene para entregar respuestas más personalizadas? Explícanos un poco eso. Nosotros lo tenemos en una base vectorial en donde persistimos todas las interacciones del cliente con todos los inputs que nos da. O sea, el output del LLM no va directamente al cliente, sino que lo manejamos nosotros con una inteligencia propia, una lógica de negocio, y lo que hacemos es ir llevando o ir forzando cierto control humano, y eso no vuelve al LLM. Nosotros no podemos reentrenar un LLM. Lo que hacemos es sumamos todo ese feedback del cliente y lo mantenemos nosotros en nuestras bases de datos que nos permiten darle un contexto para la próxima invocación, ¿sí? Con datos del cliente. Les doy un ejemplo concreto. Llama a Eri para consultarme 4 veces porque no puede acceder a Disney Plus. Lo que por lo general le diría un LLM es: gracias por comunicarse con el contact center, vamos a entregarle en breves momentos a alguien lo va a atender. Eso lo que hace es dispara una interacción interna, una tarea interna, y tengo a Eli, que ya nos llamó, va y consulta cuántas veces llamó Eli, por qué, si está resuelto el tema, si alguien más llamó por eso, y la respuesta, lo que se le entrega, es todo el contexto de tus interacciones anteriores. Cuando arma la respuesta, antes de entregártela a ti, la revisa un humano, ¿sí? El LLM no se reentrena, solamente participa como parte del proceso. Ahora voy a preparar si tengo para después sumar cómo tenemos planteados los modelos de arquitectura, porque lo que nos permite hacer esto es ir intercambiando los modelos a medida que van mejorando, ¿no? Antes era solamente poder interactuar quizás con texto, pero ahora quizás nos envían una factura y el análisis de la factura se puede realizar directamente con la imagen que nos entrega. Discriminar los cargos, los costos e identificar contra nuestro sistema de facturación, por ejemplo, si esos cargos están correctos y si hay que hacer una modificación de eso. Y la interacción humana llega al final, no es al principio. Entonces, utilizamos las ventajas que nos dan los modelos de poder interpretar texto sobre imagen, pero después la interacción humana viene al final para validar que efectivamente esa información que se entregó durante todo el proceso de atención
lo que hacemos es poner al humano quizás a lo último y no al principio. Entonces lo que nos permite es paralelizar muchas tareas o darles más tareas a los agentes que antes estaban solo para atender, y ahora reconvertimos un poco esas posiciones a que sean quizás un poco analistas de facturación, por ejemplo, que antes era una posición que era otro área, otro departamento, y que estas personas quizás no tenían las capacidades para hacerlo, y ahora lo extendemos con esta tecnología que está al alcance de todos, te diría hoy. ¿Qué métricas o KPIs utilizáis para evaluar la efectividad de esa estrategia de personalización? ¿Tiempo de respuesta? Sí, a ver, por lo general son las estándares de industria que tienen que ver con Talking Time, tiempo de respuesta, pero NPS y CSAT empiezan a ser cada vez más importantes porque nos reflejan si la atención los dejó conformes y si se lo recomendarían a alguien más. Entonces empieza a tener sentido si lo que ellos reciben, si lo que el usuario recibe es algo que estaba buscando. Es como lo que uno busca en la interacción, ¿no? Yo llamo a que me resuelvan un problema, si me lo resolvieron, vos están conforme y lo más probable es que se lo recomienda a un familiar o amigo, ¿no? Esa es como la pregunta de Y cierre. también la velocidad de respuesta, me imagino. Y ¿no? ahí viene la segunda, Ah, que es, en un principio, cuando nosotros quisimos implementar esto, no nos fue muy bien, ¿eh? Les soy 100% sincero, no nos fue muy bien porque al tardar bastante en cómo teníamos que aprender a implementarlo, no era algo tan simple. Poder invocar datos y llamarlo desde otro lugar, a veces tardaba quizás 40, 60, un minuto dar una respuesta. Y la verdad que la gente se enojaba, prefería que la atienda una persona. Digo, lo llamo en 10 segundos, resolví mi problema. Y nos trajo esto, gracias a tener estos indicadores que hablamos recién, nos dimos cuenta que las tareas o los flows dentro de un flujo de contacto, las que iban por un asistente y nos daban bastante mal, bastante peor que las que iba por una persona. Entonces, ¿qué intentamos hacer? Primero, el desafío tecnológico, y segundo, nos pusimos del otro lado, ¿no? ¿Qué nos gustaría a nosotros como clientes cuando llamamos a un contact center? Que ahí es donde entra la parte humana de todo este proceso tecnológico. Es decir, primero que sea rápido, pero que la información que me den sea la que me resuelve el problema. Porque no me sirve de nada. El otro lado de la CX, que era todas respuestas automáticas por un bot que no te resolvían nada. No sé si seguramente todos pasamos por eso, esa web de algún servicio del Estado en la cual uno escribía una consulta y nos respondían instantáneamente, pero no resolvía el problema que nosotros estábamos planteando. Y esto tiene que ver con que la inteligencia artificial generativa no entiende nada. O sea, sinceramente no entiende nada, porque no tiene la capacidad de entender. Solamente fue entrenada y sabe cómo componer textos a partir de una probabilidad de cada uno de esos textos, de una palabra tras de la otra y cómo se va conformando. Pero no entiende por qué se corta el servicio. Eso solamente lo va a entender una persona. Entonces lo que tratamos de hacer fue llevar las respuestas de las personas que mejor puntaje tenían, ¿sí? Y fuimos poniéndolas como en pool dentro de todo lo que me devuelve el modelo. Teníamos respuestas que ya sabíamos que funcionaban muy, muy bien. Entonces después empezamos a puntuar y a evaluar cuáles funcionan mejor, cuáles no. Y todo esto funciona con el puntaje del cliente. Podemos creer que tenemos la mejor aplicación del mundo, la que responde más eficiente, más rápido, pero si el cliente no está contento, GenAI no me está sirviendo para nada. ¿Añadíais pesos a esas respuestas dentro del pool? De decir, oye, estas tienen prioridad sobre lo que puede generar el modelo. Exactamente. Lo que te permite justamente es ir probando y ese peso tiene además un factor que es si me lo respondo en la primera interacción, en la segunda o en la tercera. Quizás porque no está muy clara la respuesta y el cliente muchas veces repregunta para reafirmar, y para nosotros eso no funcionaba tan bien, pero en realidad el cliente lo había entendido en la primera. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Desagregar esa respuesta, entender todo el script de la conversación y darnos cuenta que nosotros, los humanos particularmente, cuando hay información que estamos de acuerdo, ponemos, ¿esto es correcto? Para validar que efectivamente es eso. Y no es que la respuesta era incorrecta. Entonces, ¿por qué pusimos eso al final? Creo que respondí un poco la pregunta de Eli. Porque hasta no entender en órdenes de magnitud cada 1.000 o 2.000 clientes cómo responden, no podíamos dar por sentado que la respuesta que venía iba a responder esa consulta. Entonces, muchas veces toca hacer una reescritura de muchas respuestas que tenemos en la FAQ, quizás en servicios expuestos, o también de cómo estructurarlo, ¿sí? Porque si bien creo que no nos da el tiempo para hablar de prompt engineering, pero pensando en lo que devuelve un modelo,
lo devuelve por cómo fue entrenado, en definitiva. No lo va a devolver por quien le habla. Digamos, lo que nosotros tenemos que hacer es ser lo más generales en un contexto, pero lo más particulares en la respuesta a un cliente específico. No le voy a responder, y con esto voy a un ejemplo, no le voy a responder de la misma forma a alguien que entra por un canal web de un chatbot expuesto al mundo, que a un cliente que ya sé cómo se llama, cuánto tiempo que tiene con nosotros, cuándo es su aniversario de servicio, qué bundle tiene contratado, por decir algo, y cómo le gusta que lo llamen, ¿sí? Esas son respuestas totalmente distintas, pero atrás está el mismo modelo. Ahí está la Pues diferencia en la personalización. ahí me surgen dos preguntas. Uno, la utilización de voces sintéticas para poder hablar con ese cliente y no sé hasta qué punto. Y estoy viendo que le quiere preguntar otra y ya se me ha ido a mí la segunda. Sí. No, o sea, es que yo quería preguntar algo asociado a lo de la voz, porque hay gente que cuando le responde una máquina siente como una repulsión. Ay, no, yo quiero que me atienda una persona. Entonces pelean en el chat, que yo quiero que me responda un humano, no sé, porque eso también es un desafío. O sea, ¿cómo lidiaron con eso de la voz sintética? ¿Cómo están lidiando con la gente que le da repulsión? Y si quieres, sorry, Guille, para que le sume la otra No, no, pregunta. no. Es que justo me ha venido bien porque me acabo de acordar de la segunda, que era no solo el tono de voz con el que hablo con el asistente, sino además que pienso, si no es natural, sé que es artificial lo que hay detrás. Y ya me hace pensar en, coño, tiene mis datos. ¿Qué medidas utiliza esta gente para proteger toda la parte de datos sensibles? Serían como las dos cosas a nivel de estar al otro lado, que es el que hace la Sí. llamada para resolver. ¿Eh? Esto es súper interesante porque nos pasó a todos que llamamos y escuchamos una grabación, ¿no? Apretamos quizás en el IVR el número 2, después es otra grabación, ¿no? Eso es como primer parte. Eso lo que genera, como bien dice Eli, primero es repulsión. Y si no era repulsión, era algo raro hay. Es como, ¿no? Como, no me genera Sí. mucha confianza. Y para que todo esto funcione necesitamos confianza desde el buen lugar, digamos. Nosotros no ponemos grabaciones en nuestros IVRs. Lo que hacemos es, todas las voces, ¿sí? Todas estas voces sintéticas están generadas, obviamente, con la intención y con el tono, pero además siempre es la misma a lo largo de todo el flow. Y en todas las opciones existe la chance de poder hablar con alguien, ¿sí? Entonces, no les encerramos en un laberinto de todo esto es artificial. Siempre está el fallback de ir a hablar con un asistente. Lo que está ocurriendo es que, contrariamente a lo que pensamos, hay cada vez más personas que no quieren hablar con una persona. Hay cada vez más, eso es súper interesante, porque Sí, como antes los IBRs tenían un orden de 3 o 4 opciones, ¿no? Ahora lo que hacemos nosotros no es mostrarle la opción del IBR, es decirle, hola Guille, ¿por qué me estás llamando? Y Guille dice, no me anda Disney Plus, no te hagas ningún problema. Verifico que tenés un error en la suscripción, déjame validarlo, en un segundo vuelvo y le digo, Guille, tu suscripción, cambiaste la tarjeta de crédito, fue por eso. Ya hablamos con el banco, en 2 horas lo vas a tener, y si no, ¿te gustaría que te hablemos por WhatsApp, por mail o por dónde? No, nos mandamos en WhatsApp, listo. Y ya le resolvimos el problema. Y ahí no hubo interacción humana, porque fue y validó contra datos específicos de una tarjeta de crédito, vuelve y le pregunta por dónde quiere ser contactado. Entonces, evitamos la pregunta de decir, ¿quieres hablar con un humano? Después de todo eso le decimos, si quieres hablar con un humano, vamos a hablar. Pero ya Guille nos dijo, hablame por WhatsApp que está todo bien. Ese cambio es desde lo que hablamos hace un rato, de llamar a un contact center y decir tu nombre, tu número de DNI o licencia, que te busquen en un CRM, vuelvan, te validen. Ah, no, pero yo no soy de cobranzas. Te deriven a otro a decir, decime cuál es tu problema y yo te lo resuelvo. Hay como un paso gigante, ¿no? Hombre, como sí, que el 80% sigue funcionando a la antigua usanza todavía. Sí, Sí. sí. pero o sea, mira, me quedé sorprendida ya, porque esa experiencia de que te pregunten qué te pasa, en vez de selecciona el botón, el número 1, sí, tienes problema de facturación, el número 2, bla, bla, bla. O sea, que de una vez vaya la pregunta y le dice, ¿lo ves? A nivel de desarrollo es tan sencillo hacerlo, porque tienes Exacto. una inteligencia que es capaz de leer el problema y clasificarlo. Y cuando lo clasifica, o sea, no hace falta presionar ningún botón, y además lo clasificas y de una vez busca la respuesta al problema si tienes esa capacidad. Y, Exacto. y Y, voilà. y dijiste algo súper importante, Eli, porque yo digo el problema
Y ahí es donde entra la parte más interesante de la inteligencia artificial. Yo puedo decir, chicos, no puedo ver la Fórmula 1, es mañana, me gustaría que alguien me ayude. Eso cuando lo recibe el modelo, o sea, hace un montón trabaja de un montón de cosas, separa la frase, entiende la intención, sabe cómo se está refiriendo, si me está hablando enojado, si no. Y dependiendo de la emoción, nosotros podemos asignar un agente directamente. O sea, evitamos todo lo virtual y la inteligencia artificial que vimos recién. Si yo llamo y digo, necesito hablar con mi mamá porque tuvo un accidente, automáticamente me va a atender alguien. Y Esa pueden sensibilidad detectar, es la o sea, diferencia, sí. o sea, que dijiste que detectan las palabras, pero estamos hablando de call center de voz. Y si la persona tiene un tono, no sé, un poco agresivo, un tono triste, también lo analizan. Ese Analizan los análisis de sentimientos, sentimientos, pero a sí. través de la tonalidad de la voz, ¿cómo se dice? A través Exacto, a través del tono de la voz, del timbre y de la intensidad, ¿sí? Cuando uno analiza ondas de audio, se va moviendo en intensidad. Todo esto lo hace de forma automática un servicio que nos permite a nosotros identificar si está enojado o si no está enojado. Y dependiendo de eso, asignamos colas dinámicas de atención, porque puede ser un cliente enojado, pero puede ser un cliente dentro de la segmentación media, pero puede ser un cliente muy, muy importante, estratégico, una large account que está enojada. Directamente va a ir un ejecutivo de large account que lo va a atender. Y nos vamos a skipear todo este proceso de GenAI. ¿Sí? Porque también lo importante es saber en dónde y en qué momento. Y eso creo que es muy importante. A veces veo muchas soluciones que son overkill para cosas muy, muy simples, por el solo hecho de tener GenAI. Pero el caso de experiencia de cliente requiere justamente de entender las interacciones con el cliente. Y esto que vos decías, Eli, de llamar enojado, muchas veces nos pasó a muchos, de llamar y sentir que no hay respuesta. Y eso directamente impacta en el índice que hablamos hace un ratito, de satisfacción. Y no te voy a recomendar definitivamente porque no me atendiste cuando yo estaba enojado. Qué bueno. ¿Qué tipos de modelos de aprendizaje encontráis más efectivos? ¿Cómo evaluáis en función de ese score de Net Promote Score o CSAT, etcétera? Porque entiendo que hay una evaluación continua y mejora de los modelos. Sí, nosotros por lo general lo que tratamos de hacer es lo mismo que hacíamos con las versiones de las librerías, siempre estar uno o dos atrás por un tema de probar, ¿no? Qué tan bien performa dentro del ecosistema. Y para nosotros lo que mejor funciona, de hecho con nombre y apellido, el gap mucho más grande que tuvimos fue pasar de Cloud 2 a Cloud 3, por ejemplo, yendo a modelos implementados 3.5. fue... 3.5. A 3.5, bueno, a 3.5 nos costó un poco porque fue tan rápido el salto que recién estábamos acomodándonos, ¿sí? Y tuvimos que pensar, y de hecho hicimos un spike sobre 3.5 y empezamos a ver, ojo, porque la parte de Computer Vision empezando a trabajar alrededor de otros modelos empezó a ser cada vez más efectiva. Y les doy un ejemplo real que tuvimos, identificar óxido dentro de un semáforo, ¿sí? Antes teníamos un error de un 60 o un 70%, con las últimas implementaciones nos fue a un error del 20-22%. Wow. Eso es altísimo en costos, ¿eh? Digamos, para el podcast es técnico, seguramente los que nos están viendo conocen, y lo que hoy implica entrenar un modelo, antes usábamos Recognition y Recognition Video, que tiene un costo bastante mayor comparado a quizás modelos que podemos utilizarlos un poco más definidos y puntuales, y lo que nos permite es ir avanzando, porque sabemos que esto no termina, entonces siempre las proyecciones lo que nos permite es identificar, esto va a ser más efectivo, más eficiente y más económico a lo largo del tiempo, por el tema de escala. Entonces, evaluamos no solo la performance, sino tenemos la performance, sino también el costo asociado a invocación, como para hacer esa ecuación. Digo, no me serviría tener un CSAT top si me cuesta mucho, por eso lo podría vender a nadie. Y segundo, tampoco me serviría tener un modelo muy, muy económico si mi score es de medio para abajo. Entonces tratamos de hacer ese balance cuanto a costos, capacidades, y nunca vamos con el último, definitivamente. Yo estaba pensando mucho en reenrutar esas llamadas que llega, decir, oye, pues un 2% de la llamada al nuevo modelo. Veamos cómo actúa el nuevo modelo, empezamos a ver y si aquello empieza a mejorar, pues empiezo a aumentar eso hasta el 100%, como hacemos cuando despliegas nuevos desarrollos. Un Blue Green o algo de ese estilo. Lo que ocurre, particularmente en Contact Center, es que eso lo puedes hacer siempre y cuando tus flujos de contacto se encuentren definidos previamente para ver hacia dónde va. En nuestro caso lo que hacemos es, en los contact centers que son 100% voz, o sea, que activan a través de la voz, al no permitir todas las opciones,
¿sí? Lo que tenemos que hacer es como un tag medio ficticio, porque el cliente nunca escuchó las opciones. Simplemente nos llama para decir cuál es el problema que tiene que resolver. Lo que hacemos para medir eso es, ¿entendemos en la primera? ¿O entendemos en la segunda vez que nos dice? ¿O entendemos en la tercera vez que nos dice? ¿O le mostramos las opciones de una cuando no entendemos lo que dice? Ahí es donde hacemos ese porcentaje. A lo mejor si entienden la primera, funciona bien. Si entienden la segunda, y quizás no, pongamos 50 y 50. Y después empezamos a ver en dónde está el error. Y muchas veces lo que nos ocurre es tener que poner la voz un poco más lenta, ¿sí? Porque a veces cuando uno está escuchando algo y no tiene buena recepción, lo que hace, uno cierra los ojos y trata de escuchar. Cuanto más lento escucha, se entiende más claro el mensaje. Y eso son pruebas, 100%. Empezamos siempre desde lo que sabemos que funciona y empezamos a probar lo nuevo. No sabría decirte hoy la distribución, pero sí nunca pasamos más del 10% de llamadas a lo nuevo. Digamos, ese es como el tope. Pero a veces nos ha pasado de implementar algo y en distintos idiomas y por modismos no funciona. Oh, dígame, No aquí en funciona. Chile, o Aquí en sea, Chile es muy difícil. y aquí Y es que habemos tres, o sea, tú eres argentino y vives en Chile, Guille es español, yo soy venezolana y vivo en Chile. Sí, es un tema, pero solo Guille. bueno, pero ahora has dicho una cosa interesante que se activa por voz. ¿Cómo os enfrentáis a los deepfakes? Porque la voz se puede clonar ya con 3 segundos de voz, puedo generar conversaciones completas. ¿Cómo te enfrentas a Sí. eso? Nosotros les apoyamos en un servicio que se llama Voice ID, que es un complemento de Amazon Connect para poder establecer un perfil, ¿sí? Dentro de esas conversaciones. Entonces, lo que nosotros le damos la frase para que diga al cliente, después es algo que se va a validar. Con lo cual, depende mucho. Dentro de ese registro que se genera el Voice ID, hay patrones muy, muy propios de la persona, ¿sí? Y lo que hacemos es evaluar no solamente muchas grabaciones de esa persona. Particularmente cuando identificamos algo de que es una voz fake o algo, directamente eso va contra un agente. Digamos, no dejamos que el modelo siga tomando decisiones con un input que no sabemos que es el 100% efectivo. Y por otro lado, lo que hacemos es utilizamos un método como si fuese un proxy de autenticación. Esto es muy simple, porque ¿qué pasa? Yo puedo tener una red social, puedo tener un mail, puedo tener un SMS y puedo tener una llamada por teléfono. Si alguien me llama por un deepfake, yo le voy a pedir a otro método de autenticación que ponga un código que le envío a cualquiera de las redes. Entonces, no solo tiene que tener acceso, puede clonar mi voz, sino que tiene que tener acceso a mi Instagram, o tiene que tener acceso a mi teléfono también, le mandamos una alerta, o podría tener que hacer clic en algún SMS que le enviamos, o podría tener que hacer clic en algún mail que le enviamos que hayamos validado con los datos de él. Con lo cual siempre forzamos un paso adicional y no nos quedamos solamente con la autenticación de la voz. Pronto va a hacerlo el video también, así que estamos muy cerca de que esto pase con video. Ya pasó, de hecho, pero no a nivel masivo. Pero este podcast podría ser generado por avatares, que no somos ninguno de los otros tres. Es mi sueño. O sea, no En el corto importa. plazo. Sino estoy que me saco un tiempo y me genero un avatar para hacer mi video y que no descubran que no soy yo, sino que es mi voz. Pero imagina si vas a hacer eso y puedes interactuar con tu banco, sí, que está en Shanghai, y puedes hacer una transacción y podrías mover quizás plata de tu cuenta sin haberlo hecho tú. Digamos, si alguien Claro. tiene control de eso. Entonces Sí. siempre Bueno, tratamos de lo complementar. vimos, de hecho se vio con un financiero en Asia, ¿no? Sí, Que el CFO eran fakes, 10 metidos en una sala y le sacó 25 millones de dólares de la cuenta. Sí. Así dice pronto. Tengo curiosidad porque sí. hemos visto un poco el flujo de cómo trabaja el contact center, modelos de redes neuronales para personalizar esa experiencia, pero ¿cómo automatizas y escalas todo? Porque al final todo esto, la intención es llegar a millones de usuarios. Exactamente. Bueno, eso es uno de los desafíos. O sea, si lo que hablamos le parecía complejo, ese es el verdadero desafío, ¿no? El multiplicador, la escala. Porque cualquier cosa que uno empieza a construir para validar y para probar y para tener incrementos de producto, lo empezamos a probar con cientos, con miles en algunos casos. Pero cuando esto pasa a ser millones, ¿sí? La gestión de esos datos que nosotros calculamos ya tiene que venir con un modelo yendo un poco más a una visión más de arquitectura. Digo, tenemos que empezar a cómo encolamos todas estas solicitudes, cómo asignamos capacidad para procesar al modelo, ¿sí? Y cómo hacemos para que todo esto persista a lo largo del tiempo y que la recuperación sea lo suficientemente rápida para no impactar en los tiempos de respuesta. Básicamente, cuando planteamos
todos los enfoques alrededor de este tipo de servicios los planteamos serverless en su totalidad, siempre que se pueda, por un tema de remover ese heavy lifting de ir provisionando recursos y nosotros podemos consumir. Sí, lo que hacemos mucho cuando estamos escalando es tener justamente niveles. O sea, hasta esta carga de trabajo es entendible. Cuando estamos entrando a algún pic, lo que hacemos es provisionar quizás algún tipo de herramientas de observabilidad extra para entender en dónde se nos está yendo el uso de algún tipo de producto o servicio. Y empezamos a implementar mucho la lógica de caché de respuestas para minimizar las invocaciones a los modelos, que es lo que más costo tiene, en preguntas que están sobre contenido estático. Entonces lo que hacemos es, más físicamente como funciona hoy un proxy. No vamos, buscamos, si lo tenemos te devuelvo el caché y si no, recién ahí hago un hit al modelo o a la base para poder escalar. Y otro tema importante de eso es cómo automatizamos esto. Todo lo que hacemos se puede destruir en un segundo y se puede volver a desplegar en 4. No digo 1 porque está tardando unos 3-4 segundos entre que se termina todo ese proceso. Pero básicamente el enfoque es usar CDK para todo lo que tenga que ver relacionado al modelo, que nos permita migrarlo de un lado a otro, porque tengan en cuenta que todos estos componentes o despliegue de servicios se tienen que hacer en múltiples regiones, por un tema de poder dar una herramienta que soporte, digamos, disaster recovery. Entonces, sería muy complejo que cada uno de los ingenieros tenga que desplegar, cada uno de los DevOps despliegue a mano cada una de estas cosas, sino que lo que hacemos es disparar y orquestamos provisión de servicios en distintas regiones. Primero porque nuestros clientes están ubicados a lo mejor en Australia, entonces nos conviene utilizar otra región, pero también porque la solución debería estar diseñada, y así la diseñamos, para poder sobrepasar fallos en algún tipo de invocación, por ejemplo, un modelo. ¿En dónde está el desafío de esto para los que vayan a construir algo similar? Que no todos los modelos están disponibles en todas las regiones. Eso es un tema importante. Entonces, un consejo para los que vayan a desarrollar esto, tengan en cuenta el roadmap de cómo se va a desplegar y cómo van a estar disponibles los modelos para poder machearlo con el roadmap de su producto. Y a lo mejor lo que les conviene es ir a lo seguro, a lo que ya sabemos que está, y que la única región no es USIS One, sino que evalúen otras alternativas, porque es una recomendación bastante interesante. Y cuando tenemos que escalar, no solo es sobre la capacidad, sino la disponibilidad del recurso. Eso es súper importante. Particularmente en Contact Center, verifiquen que haya numeración en donde quieran desplegarlo, verifiquen que puedan utilizar todos los modelos asociados a su chatbot, a su herramienta de inteligencia artificial que quieran desplegar. Y por otro lado, asegúrense siempre de usar infraestructura como código para poder desplegar esto, que es lo que les va a permitir no solo agilidad, sino también escalar muy, muy rápido. Y obviamente el enfoque serverless es como, les diría, mandatorio en este tipo de despliegues. Oh, o sea, me quedé así la parte de los modelos que no están disponibles en cada región. Oye, a veces no nos damos cuenta de eso porque estamos como en nuestra burbuja acá, bueno, yo acá en América y Guille allá en Europa, y no pensamos en otros modelos. Y claro, cuando vamos a escala global, tenemos que pensar que los modelos no están disponibles en todos lados. Sabes que hemos hablado, o sea, hemos pasado por todo, pero hay algo que me da curiosidad y que es una pregunta típica que hay en todos lados cuando uno habla de modelos y todo eso. ¿Cómo se maneja la privacidad de los datos? Porque es un tema, ya, o sea, bueno, ya sabemos que los modelos no se reentrenan con nuestras preguntas, pero cuando creamos aplicaciones, ¿ustedes utilizan esa data privada de los clientes para algo? ¿Cómo resguardan eso? Nosotros, eso es una pregunta muy buena porque no solo es sobre cómo nos gustaría, sino cómo nos auditan compañías terceras partes para esto. Para poder hacer esto, particularmente nosotros certificamos SOC 2, que básicamente es un estándar de procedimientos en materia de seguridad. Y por otro lado, tiene que ver con cómo se gestionan estos datos. Como bien dijiste, nosotros separamos en capas. Tenemos una capa que es la capa de persistencia que, imagínense una DynamoDB con una TTL de un día, por ejemplo, que son interacciones que en algún momento nos vamos a quedar o no, que las separamos justamente para desagregar dentro del proceso, para no tener una tarea más en el medio, sino que decimos, bueno, escribimos todo ahí, después lo borramos. Después, por otro lado, la información del cliente se encuentra en bases de datos que obviamente están aisladas y con servicios, en el caso, no sé, en caso de KMS, cuando tenemos que trabajar información propia de esto que yo les decía, subo una factura, ¿cómo sé que no va a ser un bucket expuesto al mundo, por ejemplo? Bueno, todas esas políticas de seguridad las tomamos. Y en cuanto a lo que es el CRM, porque nosotros lo que hacemos es, no generamos datos extra del cliente, sino que lo que tomamos son los datos que están en las herramientas. Lo que hacemos es tomar esos datos y transformarlos en valor
Pero lo que transforma eso es la lógica del negocio. No son datos ad hoc, sino que lo que hacemos es, de la misma forma que hoy los datos están en Salesforce, por decir algo, nosotros los tomamos de Salesforce y en el ecosistema donde esos datos se trabaja es un ecosistema seguro y privado que corresponde a la cuenta del cliente. No hay datos de ese cliente a lo mejor en nuestra cuenta o en la cuenta de otro cliente, sino que eso se encuentra aislado bajo las normas de seguridad que nos da AWS, pero en la cuenta del cliente. Como primer punto es, nunca se comparten datos de un cliente a otro, y por otro lado es, nunca tenemos en las instancias nuestras información del cliente, sino que lo que hacemos es consultar a la cuenta del cliente, ¿sí? Y damos esa respuesta. No nos guardamos nosotros esos datos. Un dato importante es, cuando nosotros desplegamos esta solución, el recurso se despliega en la cuenta del cliente, no se despliega en nuestra cuenta, justamente por políticas de seguridad. De mañana el cliente, si quiere ir a otro proveedor o lo que sea, tiene todos sus datos ahí, o quiere él. Eso fue uno de los motivos también muy importantes. Los clientes quieren trabajar sus propios datos de la forma que quieren. Todos hemos tenido el cliente que quiere tener un acceso al MySQL para hacer queries y sacar información. En este caso, nosotros somos los que consumimos a través de un servicio de API seguro. Ese dato lo trabajamos y se lo mostramos al modelo, y eso después se rompe. ¿Qué es lo único que queda? Son interacciones anónimas, hasheadas, ¿sí? Entre clientes que son datos que no van a exponer información personal, sino que son hashes que se van modificando, ¿sí? Rotando todo el tiempo, que nos permite esto funcionó o no funcionó. Y es, por ejemplo, si dentro de un flow específico, que también está hasheado, funcionó con un determinado intervalo de confianza, un 80, 90, 70%, para tomar una decisión. No dice, Eddie habló con Guille y dijeron esto y les ofrecimos Disney Plus. Digamos, tiene que ver con comportamientos que están basados en poblaciones y no en personas específicamente identificables. Eso sería API, que de hecho Macy los debería haber dicho algo en S3 si teníamos un dato de esos. Pero respondiendo a tu pregunta, eso va directamente en la cuenta del cliente, en la infraestructura del cliente, en la cual no tenemos acceso nosotros para modificar, alterar o sacar datos de ahí. Si hemos visto un poco, no sé si la gente que nos está escuchando, nos está viendo, se ha hecho una idea de todos los procedimientos que hay dentro de un contact center y más metiendo inteligencia artificial. Incluso antiguamente cuando hablabas con chatbots vía web, usabas las cookies para el análisis, etcétera. Ahora ya vemos que hay otros métodos. Si yo quisiera construir una plataforma de atención al cliente con inteligencia artificial, a muy alto nivel, ¿qué 5 o 6 pasos le dirías al que quiere montarlo? Otra que llámame, ya te lo monto yo, pero si quisieran hacerlo por su cuenta. No, creo que los primeros pasos está bueno hacerlo uno, ¿sí? Hacerlo uno mismo. Desde el punto de vista, trataría de, antes de construir algo, pensaría qué problema estoy resolviendo, ¿no? Antes de construir cualquier cosa. Yo soy de la escuela de el producto o el servicio tiene que resolver un problema, si no está trayendo un problema. Entonces, eso es qué queremos resolver. Por ejemplo, quiero vender comida para perros, me acordé. Quiero vender comida para perros. ¿Qué haría? Bueno, primero trataría de entender cuánta gente me va a comprar, de dónde me van a comprar, entender quién sería mi público objetivo, ¿no? Una vez que entiendo mi público objetivo, me voy un poquito más a lo técnico, digo, ok, ¿qué debería tener? Debería tener primero un frontend para poder comunicarme con los clientes. Esto quizás se puede llamar Amplify para ponerlo fácil, ¿no? Un frontend para hablar con el cliente. Después, por otro lado, debería poder guardar mis datos estáticos, mis assets en algún lado, que eso se llama por lo general S3, ¿no? Para poder guardar esto. Y por otro lado, debería tener, ¿sí? Desde el punto de vista de inteligencia artificial, un servicio, vamos a llamarle Bedrock, por decirlo de alguna forma, ¿no? En el cual ya ahí tengo cajitas y me falta la parte de la magia, que es donde guardo los datos. Y lo que se me viene a la cabeza por lo general es DynamoDB en la primera de cambio, siguiendo el patrón serverless, ¿no? Dos datos importantes. ¿Cómo dibujaría o cómo armo esa lógica de negocio? Y yo empezaría por una lambda escribiéndolos bastante simples, ¿no? Defino librerías que voy a traer, con qué modelo quiero interactuar, le paso un poco el contexto de lo que quiero. Y algo importante que a veces nos olvidamos es, eso no va directamente contra nada, eso va directamente a una cola SQS para evitarnos después algún tipo de bottlenecks cuando empecemos a invocar. Empezaría por ahí, digamos, ¿no? La lógica de negocio con una lambda y con una cola, y si somos un poquito más prolijos con
un SNS para estar al tanto de todo lo que pasa, una capa de persistencia basada en la metadata que va a estar utilizando esto, que va a estar en DynamoDB, y la parte para adelante de la exposición quizás con un Amplify y la invocación del modelo para ir respondiendo e interactuando. Empezaría por ahí. Obviamente pongan las cosas de seguridad como corresponde, ¿no? En materia de manejen las credenciales como corresponde, tengan en cuenta que existe algo llamado KMS, tengan en cuenta que deberían poner CloudWatch para entender en materia de costos, qué es lo que implica cada interacción que tienen con este modelo, y después de ahí empezar a agregarle funcionalidades. Trataría de ir de lo más chico, de lo más tangible que se puede probar, a armar una super plataforma. Siempre hacerlo como una pequeña iteración de producto, si no, por experiencia les digo, se van a volver locos. De hecho, podrían aplicar el Well Architecture Framework, donde vienen distintos pilares Sí. para garantizar esa arquitectura dentro. Es curioso porque ahora que habías dicho al principio del episodio que todos venimos de la parte telco, yo recuerdo un proyecto que era llevar una solución on-prem que había para contactar con números de emergencia, era un call center, y en función de la urgencia pues llamabas ambulancias, policía, guardia civil, bueno, en ese caso en España, vuestras fuerzas de seguridad deben tener otro nombre, y cómo enrutarlo, ¿no? Y esta operadora de telecomunicaciones nos decía, oye, ¿cómo puedo llevar esto a la nube? Parte en la nube estamos hablando de gateways de pasarelas de voz, que añadimos una complejidad más para el estándar de que la calidad de la llamada, ¿no? Ya no es solo tramitar los datos, sino hacerlo para poder exportar esa solución a distintos países. Entonces, creo que hace unos años el reto era mayúsculo porque involucraba demasiadas cosas. Creo que con la inteligencia artificial mejora y mucho el poder realmente dockerizar, llevarte parte de la infraestructura a la nube, montar esas pasarelas de voz y intentar ejecutarlo desde ahí. Sí. O sea, y ya con lo que nos dijo Fer hace rato, cuando la gente diga, no sé, oye, hay un incendio, ya el call center va a ser capaz de detectar que necesita llamar a bomberos. Oye, me fracturé un brazo, oye, entró alguien a mi casa. Nada más con con esa oración, call center, vas a ver a dónde enrutar. Por ejemplo, acá en Chile tú tienes un número distinto para cada urgencia. Entonces, Claro. bueno, yo tengo 10 años acá, 12, 13 años acá y yo no me sé los números, ¿ok? Pero imagínate que tú instales un 911 universal para todos los países. Cuando la gente levanta el teléfono 911 y diga la urgencia, el call center va a ser capaz de enrutar esa llamada. O sea, va a ser capaz de llevarlo a quien necesita, a quien lo va a atender. Entonces, esta viene siendo un poco de la evolución de la personalización de estos CX. No sé, Fer, si le puedes contar un poco. Dime, Guille, perdón, antes de No, que pues yo estaba vaya. pensando en un accidente. Por ejemplo, oye, estoy Sí. presenciando un accidente y si consigo las coordenadas de tu teléfono móvil, yo puedo hacer la triangulación. Incluso puedes utilizar un servicio de imágenes por satélite o el tradicional de Google Maps para ver si en esa calle puede entrar una ambulancia medicalizada o tengo que mandar otro tipo de vehículo, con lo cual mejoras, porque no sé si os habrá pasado, espero que no. A mí me pasó una vez presenciar un accidente, un tipo que se abrió la cabeza en un accidente de moto y cayó prácticamente a mi lado y fue como un melón, cayó y ¡puf! Y ¡Oh! aquello empezó a sangrar. Se llamó a la ambulancia y la ambulancia que vino no era la ambulancia correcta para llevarlo en función de las heridas que tenía. Tuvieron que llamar a otra. Entonces ahí pierdes 20 minutos, que es lo que te cuesta vivir o morir. Exacto, eso te iba a decir. Para mí, digamos, haciendo un poco de futurología, ¿no? Donde estamos, lo que está empezando a pasar es que la hiperpersonalización, por un lado, nos va a traer mejor acceso a productos y servicios, pero por otro lado, nos debería empezar a traer beneficios en materia de tiempos de respuesta, ¿no? En servicios, por ejemplo, si hay un accidente como este, y a lo mejor podemos tener un servicio de voz y video en 2 vías, puede ser un triage virtual desde lo que está ocurriendo en ese momento, en ese lugar, y decir, bueno, enviamos un dron y que nos diga las mejores rutas para esto, porque ya eso se puede enviar en paralelo, no necesitamos a nadie, ¿eh? Digamos, el dron puede enviar en tiempo real y pueden enviar patrullas para que corten y generen el acceso, ¿sí? Y todo eso se puede orquestar directamente con una llamada. Digo, y lo que es la posibilidad de poder mostrar lo que está ocurriendo en lugar de que alguien lo describa, empieza a ser cada vez más efectivo. Esto que yo les conté hace un ratito, del óxido en los semáforos, si fuese un accidente, una fractura, quizás un médico lo puede ir viendo y mientras va en camino a la ambulancia,
ya empieza a tener, le empieza a decir, bueno, pónganlo de esta forma, pónganlo de otra, o no lo toquen. Hay un montón de cosas que en esos 20 minutos que son críticos podrían ayudar justamente utilizando este tipo de tecnologías de reconocimiento o quizás las fotos de alta definición que podemos llegar a sacar con los celulares que tenemos hoy o la transmisión en tiempo real. Cuando esto conjugue con la conectividad 5G que debería estar en los pocos años que nos quedan para adelante disponibles, imagínense un feed en 4K, por decir algo, de un accidente para un médico y que pueda ir dando indicaciones. Creo que nos abre la puerta a un montón de otras, o en el caso de los incendios, poder trabajar con drones y feeds en tiempo real para entender la complejidad del incendio y si pueden acceder o no, porque hay vidas en riesgo. Hay un montón de cosas que la tecnología empieza a atravesar que muchas veces en el día a día nos centramos en alguna parte específica, pero si lo vemos a 5 o 10 años, creo que esto recién está empezando. Sí, yo creo que elimina barreras y va a mejorar mucho en servicios, a pesar de que hay mucha gente que sigue teniendo ese pánico a la evolución que está teniendo todo esto, ¿no? Skynet, Terminator, Sí. etcétera. Creo que usado de la buena manera puede mejorar nuestra calidad de vida. Sí. Y un comentario que siempre escucho y que está bueno poder comentarlo en el podcast, que es: la inteligencia artificial no va a sacarle el trabajo a nadie. Solamente viene a traernos herramientas para ser más productivos y creo que es algo que ya no podemos ignorar. Es como, hasta hace quizás 2 o 3 años podríamos decir, no, todavía falta. El mejor momento es hoy, y para estar en esto. Quienes no están todavía, los invitamos a subirse a la ola porque Están atrasados. están atrasados. El mejor momento era ayer, el otro es hoy. Así que empecemos a hacerlo. Empecemos a hacerlo porque nosotros estuvimos hablando hoy, ¿no? Sobre servicios al cliente, experiencia del cliente, contact center, personalización. Pero imagínense cuando esto empiece a evolucionar en escala global y cuando las compañías empiecen a adoptarlos. Mucha gente que hoy su trabajo es solamente brindar información estática en una pantalla, quizás va a tener que reconvertir su rol para cumplir otros roles y que tengan, que quizás adicionen más valor en las organizaciones, pero no porque la inteligencia artificial vino a robarnos un trabajo, sino porque la herramienta hace que el acceso a la información sea más rápido, sea óptimo y nos permita remover de nuestras tareas diarias tareas manuales que son repetitivas. Y una Pasa yo creo que cosa, en todas las olas de revolución tecnológica, ¿no? Dile. o sea, Sí. o sea, quiero dar un ejemplo de esto, y es que, o sea, era como antes, o sea, antes cuando hacían las cajas, una persona doblaba las cajas. Ahora esa persona que doblaba las cajas está manejando la máquina que dobla las cajas. Entonces ahora nosotros tenemos que convertirnos de cierta forma no en creadores de tecnología, sino en usuarios de tecnología. Porque antes no era tan accesible el machine learning o la inteligencia artificial, porque antes esa tecnología solamente era accesible a los que sabían entrenar modelos. Y no solamente tenías que saber entrenarlos, tenías que alojarlos para hacerlo, para invocarlos. O sea, tenías que saber de entrenamiento de modelos y tenías que saber de desarrollo de software, ya porque necesitabas también poner ese modelo en algún lado para hacerle invocación. Hoy en día, el Generative AI nos da acceso a todos los modelos sin la necesidad de ser un especialista en Machine Learning. Solamente tienes que invocarlo y ya. Entonces, ahora la especialidad se viene en cómo lo uso, cómo lo adapto a mi día a día. Entonces, esto es como el Internet. Hace como 30 años, bueno, yo no hace 30 años, no, porque el Internet del 90 y tanto. Hace como 20 y tantos años, y todo el mundo así, pero las cartas, los emails, ¿por qué uno voy a recibir cartas físicas? Y ahora todos recibimos un email, ya casi no se reciben cartas físicas. Entonces, el problema que tenemos es que esta nueva tecnología va mucho más rápido de lo que nosotros vamos en aprenderla. Entonces, hay que aprenderla porque para allá va, no, ni siquiera la moto, como dicen acá en Chile, para allá va el cohete. Sí, es verdad, para allá va todo. Y comparándolo a la revolución con Internet, yo lo comparo con la revolución de la luz, digamos, porque yendo un poquito más para atrás, esto es algo que va a impactar, está impactando a toda la humanidad, en mayor o menor medida, en mayor o menor escala. La inteligencia artificial hoy, en este dispositivo que tenemos, podemos hacer lo que se nos ocurra. La capacidad de cómputo, la capacidad de almacenamiento en la nube, y que todo esto empiece a jugar en el mismo time frame, digamos, Internet de alta velocidad, cómputo en la nube, inteligencia artificial,
se dan como todos los factores para que todo esto empiece a funcionar de una forma, con una cierta cohesión que nos permite acceder rápidamente a estas herramientas que decías recién. El que antes era como muy complejo, pero ahora ya esa barrera ya se eliminó. Estamos, como antes el cómputo era muy complejo y tener un clúster de HPC era muy costoso, desde hace 5 o 6 años un clúster de HPC lo desplegamos en 15 minutos y no es tan costoso, porque lo podemos apagar. Ese es como quizás el verdadero valor de todo esto del pago por uso o de provisionar recursos y después desaprovisionarlos, porque no tenemos un costo fijo asociado a eso, entonces podemos usar todo el cómputo que necesitamos, lo dejamos de usar, lo volvemos a usar cuando necesitamos. Esas herramientas son habilitadores para un montón de personas que estaban fuera de la capacidad de poder hacer esto por tema de costos, por tema de infraestructura, por conocimiento. Digamos, creo que la barrera se está bajando para que todo el mundo entre y no hace falta tener una cuenta de banco de $50,000 para poder utilizar inteligencia artificial. Hoy lo puedes utilizar gratis. Entonces creo que está muy bueno eso y recién empieza. Bueno, creo que estamos llegando al final de la hora. Creo que la gente ya ha terminado de fregar los platos, pasear al perro o sacar los niños a pasear. Hemos hablado de concretamente una experiencia de Customer Center, pero lo que hemos hablado hoy aquí lo puedes llevar a una plataforma de streaming, lo puedes llevar a videojuegos, a cómo entiendo cómo juegas, qué tipo de escenarios, cómo te gusta vestir, los plugins, los skins, etcétera, que podáis usar. O sea que creo que es bastante interesante porque tiene una aplicabilidad a muchas áreas dentro de la industria. Y no sé si queréis rematar el episodio con alguna recomendación o algo antes de irnos. Creo que lo más importante de todo lo que hablamos da para otro episodio más, porque entraste a la parte de gaming que tiene que ver con cómo empezaron a cambiar las relaciones entre las personas y cómo se jugaba antes y cómo se juega ahora. Y tiene que ver mucho con esto de la IA generativa. Pero creo que un consejo o una reflexión de cierre es, muchas veces los cambios nos generan, o sea, ponemos como cierta resistencia a los cambios. Y quizás el mejor consejo, o el que me dieron a mí alguna vez es, nunca dejemos de aprender. O sea, siempre es un buen momento para aprender. Y en este momento, lo más importante es adquirir todo el conocimiento que se pueda. Si te gusta lo técnico, te gusta lo técnico. Si te gusta cómo utilizarlo, también es súper válido. Pero no le digamos que no a lo nuevo por miedo. Creo que es como un mensaje súper importante. Hoy hay material gratuito. De hecho, AWS tiene librerías gratuitas de aprendizaje. No necesitan ser ingenieros, no necesitan ser super techies para meterse en este mundo. Y hay espacio para todos. Eso es lo más importante. Aprendan, estudien y busquen siempre comunidades, o busquen mentores, busquen gente que esté en ese tema para poder guiarlos, porque otro de los temas que vemos relacionados a la formación es que hay demasiado material. Entonces un consejo quizás es que inviertan bien su tiempo buscando el material que mejor se ajuste a lo que quieran aprender. O pregunten, acá los podemos ayudar. Totalmente. Bueno, muchas gracias por la invitación, por supuesto. Bueno, ha sido un placer haberte tenido en el episodio. Gracias, Eli, también por estar aquí otra semana más en el podcast de Charlas Técnicas. Y bueno, nos vemos en 2 semanas. Pasarlo bien. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao.